En Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, vamos a mirar allí una de las lecciones que nuestro Señor le da a sus discípulos. Os digo mientras lo buscáis que los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, esos 5 capítulos, son capítulos para mí especiales, los que algunos han llamado los discursos de despedida del Señor Jesús. Son esos discursos que dio el Señor en el aposento alto junto con sus discípulos y les enseñó una serie de enseñanzas, lecciones que iban a ser muy importantes para su ministerio posterior. Así que yo quiero leer hoy en Juan capítulo 13 los versículos del 1 al 11 para buscar una lección importante, una gran enseñanza que Jesús les da a sus discípulos y nos da, por ende, a nosotros, y es la lección de la limpieza espiritual. Ese va a ser el título de nuestro mensaje, la limpieza espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios y dice Juan capítulo 13, versículo 1, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Que el Señor bendiga su palabra. Y como vemos, empieza Juan el relato situándonos en el tiempo. Juan 13:1 dice que estaban antes de la fiesta de la Pascua, durante esa semana previa a la fiesta en la que los judíos iban a celebrar la Pascua. También nos dice en el versículo 1 que Jesús sabía que la hora de su muerte había llegado. Mirad el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y sigue hablando, ¿verdad? Entonces Juan nos sitúa en el tiempo, antes de la fiesta de la Pascua, quizá en los días previos a ese viernes de la Pascua en la que se iba a sacrificar el Cordero. Y también el texto nos informa y nos dice además que en la omnisciencia de Cristo, y eso ya está en el versículo 2, él sabía quién le iba a entregar. Y era ni más ni menos que una de aquellas personas a los cuales él había instruido durante 3 años y que estaba en el aposento alto junto con ellos y que en algún momento iba a salir para buscar una turba, para buscar un grupo de personas que apresaran y que entregaran al propio Señor Jesús. También Jesús dice en el versículo 3 que él también sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, también sabía que él había venido del cielo y que debía volver allá. Así que todas esas cosas sabía Jesús. Y aquí nos informa Juan no solo de el tiempo en el que estamos, sino de varias cosas de las que estaban en la mente de Jesús durante aquel
momento, durante aquella ocasión en la que se reunió con sus discípulos. Ahora, es importante destacar algo en el versículo 1. En medio de todo este conocimiento tan preciso que tenía el Señor de lo que iba a suceder, de quién le iba a entregar, de cómo eran sus discípulos, de cómo había sido el tiempo con ellos, de que esto era una despedida, de que él tenía que ir con el Padre, en medio de todo esto que de alguna manera llenaba la mente humana de Jesús, dice en el versículo 1 que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí parece que la palabra que se emplea es, los amó hasta lo sumo, hasta el límite, hasta ya no poder ser más. ¿Por qué me paro un poco aquí? Porque me llama la atención, hermanos y hermanas, me llama la atención. Él había estado con los discípulos durante unos 3 años, instruyéndoles y viendo en ellos lo débiles que somos las personas, viendo que no aprendían, que les tenía que repetir las mismas cosas siempre, que había obras que no podían hacer y él les decía, incrédulos, no habéis podido hacer esto solo se consigue con oración y ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Para cualquiera de nosotros, después de esa instrucción de 3 años, el maestro, el que instruye, podía haber dicho, mira, necesito unas vacaciones, necesito irme un tiempo porque ya no soporto más, ya estoy cansado, ya estoy harto de vuestras torpezas, estoy harto de vuestros pecados, estoy harto de que después de 3 años no aprendáis lo que teníais que haber aprendido. Eso yo creo que es el trauma de cualquier maestro humano, ¿verdad? Los maestros dicen siempre, sí, tengo alumnos buenos, pero no han aprendido lo que debían haber aprendido. Quizá el Señor podía haber sentido todas estas cosas y quizá nosotros podíamos haberlo interpretado así. Bueno, Él les va a anunciar que se va a ir al cielo, que va a partir de este mundo, que después de la resurrección Él va a ascender al Padre y ya no le van a ver más. ¿Y eso por qué? ¿Porque les ama menos? ¿Porque está cansado de ellos? ¿Porque ha visto muchas torpezas en ellos? ¿Incluso porque sabe que uno de los 12 le va a entregar? ¿Es por eso por lo que el Señor se marcha? ¿Es por eso por lo que el Señor les deja solos? Dice la Escritura, que nos quede muy claro, porque después nos va a hablar, en estos capítulos 13 al 17, después nos va a hablar del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, os traeré a vuestro lado al Espíritu Santo, para que no estéis solos, para que podáis llevar adelante esta obra. Jesús no se fue porque amaba menos a los suyos, sino que se fue amándolos más, si cabe. Y esto nos enseña una lección importante a todos los creyentes, hermanos. Yo esto ya lo he compartido con algunos hermanos. Es una lección impresionante. Cuando tenemos una relación con cualquier creyente, no significa, ¿verdad?, que sea sentimental. Cualquier relación, cualquier tipo de comunión que nosotros tenemos entre los hermanos en Cristo. Eso es un vínculo que va a durar por la eternidad. No sé si lo habéis pensado. Eso no se va a romper jamás. Si somos creyentes de verdad, vamos a estar en el cielo juntos. Incluso, ¿verdad?, cuando a veces ha habido discrepancias, le decimos al otro hermano o él nos dice a nosotros, mira, no nos enfademos más y en el cielo vamos a estar juntos. Todo lo que tiene que ver con una relación que se basa en la obra de Cristo, que se basa en el poder del Espíritu, es una relación que dura por la eternidad. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? ¿Qué tal mi relación con los demás creyentes? Porque, hermano, esto ha ocurrido durante todos los tiempos, pero no podemos entender cómo una persona le dice a otra, siendo creyentes los dos,
No quiero saber nada contigo. Tú para mí has terminado. Yo ya no te voy a hablar más. Yo cuando te vea por la calle me cruzo de acera. Yo no te voy a dirigir jamás la palabra. Yo no quiero verte. No tiene sentido. Yo creo, esto no está en la Biblia, pero yo creo que a esos que no se llevan bien, el Señor en el cielo los va a poner juntos. Eso es una interpretación mía, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Pero aquellos que dicen, yo no lo aguanto, yo no lo soporto, no lo quiero ver, el Señor los va a poner juntos en el cielo a trabajar. Son relaciones eternas, para siempre. ¿Cómo practicamos esto en medio de un mundo caído donde predominan las rupturas, donde las relaciones se rompen para siempre? ¿Nos amamos como Él nos ha amado? Hoy hemos hablado de ese amor de Cristo, el amor que Él ha derramado en cada uno de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese amor que es más profundo que el mar, ese amor que para describirlo, si tuviéramos que escribir con tinta y fuera el mar entero, toda esa tinta se nos agotaría, porque es mucho más grande que todos. Ese amor de Dios que nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Otra cosa, ¿verdad?, es que uno quiera amar a la persona y la persona no quiera ser correspondida o la persona sea la que te rechace. Pero, hermanos, tengamos en cuenta que las relaciones que se establecen entre los creyentes son para toda la eternidad. Vamos a estar siempre unidos, siempre juntos para adorar al Señor. Así que una primera lección: Jesús no se fue porque dejó de amar a los discípulos o porque ya los amaba menos. Jesús se fue amándolos como nunca, amándolos hasta lo sumo, tal como nos dice en el versículo 1 de Juan 13. Pero Jesús hizo algo impresionante, y es que en ese momento tan íntimo y especial, y ya estamos en el versículo 4, dice que se levantó. Él se puso de pie. Se quitó el manto, tomó una toalla, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. En el mundo oriental, cuando una persona invitaba a otra a su casa a comer o a cenar, te invito a comer. Pásate por mi casa a las 2 de la tarde, que te invito a comer. La costumbre era que el invitado debía lavarse antes de salir de su casa. Tenían distintas formas, ¿verdad?, de hacerlo, pero se tenían que lavar todo su cuerpo y después vestirse antes de ir al lugar a donde le habían invitado. Luego, cuando ya se había lavado entero y se había puesto su perfume, se había puesto su ropa, algo casi como lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Nos invitan a comer, pues nos damos una ducha antes de salir. Pero se desplazaban por calles que no estaban asfaltadas, tenían que ir a lugares en donde había mucha tierra en el suelo, iban con sandalias, y cuando llegaba ese invitado a la casa del anfitrión, llevaba los pies ya sucios del desplazamiento. Y cuando llegaba allí, era preceptivo que alguien le lavara los pies para estar en aquella casa cómodo y limpio. ¿Hacía falta que se lavara entero otra vez? No, solo se le habían ensuciado los pies. Lo único que hacía falta es que con un lebrillo, alguno de los siervos de aquella casa, que era la costumbre, alguno de los siervos de aquella casa le lavara los pies, y de esa manera podía disfrutar de aquella velada o podía disfrutar de aquella comida con el anfitrión y con los invitados que también estuvieran con ellos. Eso era una costumbre que estaba en la mente de todos los que estaban escuchando a Jesús y de todos los que estaban viendo a Jesús. Entonces nos trasladamos otra vez al aposento alto y allí encontramos a 12 hombres que están esperando que alguien les lave los pies, porque no hay ningún siervo para que les lave los pies, y Jesús se pone en pie y coge un lebrillo y se pone a lavar los pies a los 12 discípulos. Él
quiere darles una lección espiritual. Sí, la del servicio, la de servirnos unos a otros. Esa será la próxima vez, cuando hablemos desde los versículos 12 al 17. Vamos a hablar del servicio cristiano, de cómo tenemos que servirnos unos a otros, porque para eso nos ha salvado el Señor, para que nos sirvamos unos a otros. Pero ahora, en los versículos 1 al 11, Jesús va a darle a los discípulos otra lección, que a veces pasa desapercibida cuando leemos este texto, y es la de la limpieza espiritual. ¿Qué es eso de lavar los pies o lavar el cuerpo entero? Y como ya hemos dicho, todos tenían en mente que cuando uno va invitado a una casa, se tiene antes que salir de su casa que lavar el cuerpo entero. Y que cuando llega a la casa donde ha sido invitado, alguien le tiene que lavar los pies. Y Jesús se pone a lavar los pies de los 12 discípulos. Y ahora hay una torpeza, hay una salida de tono del querido apóstol Pedro. Y digo el querido porque lo tengo que decir así. El querido porque yo me identifico en algunas cosas con él. Pero también el querido porque gracias a sus torpezas hemos aprendido muchas cosas, hermanos. Hemos aprendido muchas cosas y esta es una de las que vamos a aprender. No sabemos el orden en que Jesús lavó los pies a los discípulos, pero empezó a lavarles los pies y llegó a Pedro. Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Llegó a Pedro. Y Pedro, vamos ya por el versículo 6, le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? Dicho en nuestro lenguaje para que lo podamos entender. Mira, Señor, quien menos me imaginaba yo que me iba a lavar los pies, iba a ser tú. A lo mejor, hombre, los más jóvenes, Juan, que es uno de los más jovencillos, pues hace la labor de siervo, o quizás los discípulos estos con los cuales tú no tienes tanto trato, alguno de ellos, ese Judas que lleva la tesorería un poco, quizá él, pero le dice Pedro lo que sentía. Señor, ¿tú me lavas los pies? Está asombrado, está perplejo. Señor, quien menos me imaginaba yo que me iba a lavar los pies, viene y me lava los pies. Señor, ¿cómo se te ocurre? Si tú eres el Señor, ¿cómo nos va a lavar los pies? Y en el versículo 7 le contesta Jesús. Es importante ahora que no perdamos el hilo. Jesús le contesta, Pedro, escúchame, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Después lo vas a entender. Y Jesús sigue intentando lavarle los pies. Y en el versículo 8 le dice otra vez Pedro, con ese carácter, pues Señor, no me lavarás los pies jamás. Fijaros, hay una persona que me dice, no digas siempre o nunca, o jamás. No son palabras buenas, ¿verdad? No digas nunca ni digas siempre, porque te puedes equivocar. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús sigue. Y le dice en el versículo 8 al final, y ahora voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, o la Biblia de Jerusalén, o la Biblia textual. Dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Nosotros en nuestro texto tampoco varía tanto, ¿verdad? Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero parece que ese futuro no tendrás parte es un presente. Pedro, si no te lavo los pies ahora, no tienes parte conmigo. Yo no me gustaría que me dijera el Señor, no tienes parte conmigo, Que te diga el Señor Jesús, no tienes parte conmigo, eso para mí sería el motivo de ansiedad más grande del mundo. Estoy perdido, no tengo solución, no tengo salvación.
Vamos a ir explicándolo despacio, ¿verdad? Estamos allí, ¿verdad? Está Jesús a los pies de Pedro, porque ha llegado al lugar en donde se ha encontrado el obstáculo, y le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y le dice Jesús, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro, no sabemos el tiempo que estuvo pensándolo, quizá poco tiempo, porque él era de reacciones rápidas. Y le dice el Señor, Señor, no me digas eso, no tengo parte contigo. Señor, mira, los pies, las manos, la cabeza, todo. No, Pedro, no. Y ya vamos por el versículo 10. Pedro, no. No es necesario, el que está lavado completo. Acuérdate del que va a ser invitado en una casa, el que está lavado completo no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Hay uno que no está limpio, el que me va a entregar, porque él sabía quién le iba a entregar. Hasta ahí el texto bíblico, no hay más. Pero ahora hay que sacar la lección espiritual. Lo que ocurrió fue eso. Jesús le va a lavar los pies a Pedro, Pedro le dice, no me lavarás los pies, Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, Señor, si no tengo parte contigo, lávame entero. No, Pedro, no necesitas lavarte entero, solo te hace falta lavarte los pies, porque el que está limpio, completo, no necesita lavarse sino los pies, y vosotros estáis limpios, completos, menos uno, que ese no está limpio. ¿Qué enseña Jesús aquí? Que es lo más importante, ¿verdad?, de este mensaje. ¿Qué nos enseña Jesús? En la esfera espiritual hay dos lavamientos. Uno de todo el cuerpo, que viene con la conversión, que es inicial, que es único, que no se repite. La justificación delante de Dios que nosotros experimentamos cuando entregamos nuestra vida a Cristo. La conversión, el nuevo nacimiento, cuando conocí a Jesús, el día que yo le entregué mi vida, el día que yo me convertí. Ese es el lavamiento inicial. Pero hay otro más. Otro que es progresivo, diario, que sí se repite y que la Biblia lo llama santificación, porque va ocurriendo continuamente en la vida del cristiano. El primer lavamiento, aquel inicial, es el que está simbolizado por el lavamiento de todo el cuerpo. La conversión es como si el Señor nos lavara todo el cuerpo, nos duchara enteros, nos limpiara y nos quitara todos nuestros pecados cuando nos entregamos a Él, cuando nos convertimos a Él. Pero el segundo lavamiento, aquel que es diario, aquel que es progresivo, aquel que sí se repite, es simbolizado por el lavamiento de los pies. Aquel que hay que repetir en la vida de santificación diariamente, porque diariamente nos ensuciamos de esas cosas del mundo que no quisiéramos, pero a veces hasta tropezamos con ellas. Y veis el simbolismo de los pies, ¿verdad? Va uno andando y se va ensuciando los pies, a veces casi sin querer. Vamos a hablar un poco de ese lavamiento inicial, aunque creo que todos hemos entendido ya a lo que me refiero. La conversión, esa limpieza absoluta y general de nuestros pecados. ¿Es que Dios tiene que lavarnos de manera integral? ¿Es que hace falta que el Señor nos dé una ducha para limpiarnos espiritualmente cuando nos convertimos? ¿Tan sucios estamos de todo el cuerpo? Bueno, quien más, quien menos, ¿verdad? Aquí hay una gradación, ¿verdad? Hay una escalera. Algunos, quizás según el mundo o según nuestra visión, pues han vivido vidas terribles y uno dice, bueno,
Gracias que me entregué al Señor, gracias que me convertí al Señor, porque Él me limpió de todos mis pecados, que eran muchos, que eran muy grandes. Pero aunque no sea así, aunque hayamos nacido en hogares cristianos y dé la sensación de que no hemos hecho grandes pecados, la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, que todos estamos sucios delante del Señor, que todos somos malos y que nos llama el propio Jesús árboles secos en contraste con Él, que es el árbol verde. Y ahí tenéis esos textos, Romanos 3:10, Lucas 11:13 y Lucas 23:31. Así que estamos sucios por nuestro pecado, el que hemos heredado de nuestros padres, pero también estamos sucios por el pecado que hemos cometido. Así que tenemos un pecado original, pero no culpemos al pecado original de todo lo que nos pasa. Es que yo como ya nací de mis padres pecador, pues ¿qué le vamos a hacer? No, hay un pecado personal que tú has decidido hacer, que tú has decidido practicar y que todo el tiempo que no conocías al Señor lo has estado haciendo. Un pecado o muchos pecados. Y ese pecado personal es el que te incapacita para acceder a la presencia de Dios. Así que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que llamamos, o lo que he hecho ver que es aquel lavamiento integral de todo el cuerpo. Nosotros somos salvos cuando recibimos a Cristo, y en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid, dice Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo confieso que muchas veces he pasado por ese texto muy rápido, y por otros. Pero quiero entender lo que quiere decir el Señor ahí. Si el Hijo de Dios, el que es 3 veces santo, el que es demasiado puro de ojos para ver el mal, en el cual no hay pecado, en el cual no hay maldad, no hubo nunca ningún engaño que saliera de su boca. Si ese Jesús nos dice: ya vosotros estáis limpios, eso es muy grande, hermanos, es muy grande. Tenemos que ser conscientes de lo que significa eso. Que Dios diga de nosotros, que nosotros sabemos por los estercoleros por donde nos hemos movido algunos, que el Señor diga de nosotros que somos limpios espiritualmente hablando por haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Que Él diga, como dice Hebreos capítulo 10, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es muy grande. Que el Señor nos llame perfectos, que Él nos llame santos, que Él nos llame limpios, que Él nos llame justificados, que Él nos llame hijos suyos, que Él nos llame miembros de la familia celestial. Eso es muy grande para personas tan pecadoras como somos nosotros. Y el Señor nos lava y nos limpia de una vez para siempre. Lavamiento inicial y completo. Pero cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya hemos creído en Él, cuando ya somos salvos, cuando ya tenemos esa nueva vida en Cristo, hemos dicho anteriormente que hace falta, que es necesaria una limpieza espiritual diaria, continua, simbolizada por el lavamiento de los pies. Os dejo solamente un texto, en la primera carta a los Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que el Señor quiere para los creyentes, para esos que estamos dándole gracias y estamos adorándole asombrados de que nos haya limpiado tantos pecados como hemos hecho. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar de manera errónea en que ahora ya que soy salvo, ahora ya que he sido liberado por Dios en Cristo, ahora que dice Dios que ya soy perfecto, que tengo la seguridad de salvación, ahora ya puedo hacer lo que a mí me guste, puedo disfrutar de esta vida que Dios me da.
No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder para condenarme, eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, puedo pecar, ya que el pecado está desactivado en mí y nadie puede quitarme la salvación que tengo asegurada en Cristo. No es un tema fácil de contestar, ¿eh? No es un tema fácil, pero yo os diré lo que dice aquí el Señor y lo que creo que enseña. Mirad, hermanos y hermanas, no dejarse limpiar diariamente por el Señor, tal como dice aquí, déjame que te lave los pies, si no, no tienes parte conmigo. No dejarse limpiar diariamente por nuestro Señor implica no haber entendido el alcance verdadero de la salvación. Porque la salvación que Cristo nos ofrece no es solamente justificación, es también santificación. Así que quien no entiende estas cosas tiene la vista muy corta. No ha dejado a Dios que le purifique de sus antiguos pecados. Y supone dejar de lado nuestra comunión vital con Cristo. Es una pena, y lo digo con mucha tristeza. Y lo digo no desde aquí arriba, sino desde abajo, porque a mí me ha pasado. A veces le damos un tiro en la sien a nuestra relación con Cristo. A veces matamos voluntariamente nuestra relación con Cristo. Por tonterías. Por malas palabras, por enemistades, por pleitos, por celos, por contiendas. Contristamos al Espíritu Santo, rompemos nuestra comunión con Cristo. No le podemos hablar a la cara, no podemos decirle, Señor, estás conmigo y yo estoy contigo. Te amo, Señor, y tú me amas. No podemos decírselo porque acabamos de ver cosas por la televisión o por el vídeo que no son propias de cristianos. Acabamos de hablar palabras por nuestra boca que un cristiano no dice. Acabamos de hacer cosas que un cristiano no hace. Dios tiene que lavarnos a diario. Y nosotros debemos dejarle lavarnos a nosotros de malos pensamientos, de mentiras, de compañías que no son adecuadas, de visitas a lugares mundanos, de palabras sucias de nuestra boca, de hipocresías, de envidias, de discrepancias, de faltas de amor hacia nuestros hermanos, de frivolidades, de miradas que no son santificadas, de codicia, de orgullo, de indiferencia hacia los demás. Hay muchas cosas de las cuales el Señor tiene que lavarnos a diario y nos dice la palabra, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. La gratitud por la obra redentora que Cristo ha hecho a nuestro favor nos conduce a crecer en santidad. El agradecerle a Cristo lo que ha hecho nos ayuda a huir del pecado, a no revolcarnos en la inmundicia y a ser santos como Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Escucha bien, si la fe que tienes, porque dices que tienes fe, sí, si la fe que tienes te lleva a practicar más el pecado de lo que hacías cuando no conocías al Señor, no tienes la fe que salva, ni conoces aún al Señor Jesús como Salvador. Eso no lo digo yo, pueden ser palabras muy fuertes, eso lo dice la palabra de Dios. Si tu religión hace que peques más que antes, que seas peor que antes, que seas más cínico que antes o más cínica, que tengas peor corazón que antes, cambia de religión, no vas bien.
Esa fe que tú dices tener no es la fe que salva. El Cristo en el cual tú dices que crees no es el Cristo Señor y Salvador, no lo es. Eso le ocurrió a Judas, estaba allí con ellos. Judas estaba con ellos, más cerca ya no se puede estar. Pero ¿qué pasa si tú le lavas los pies a uno que está sucio entero? No estamos haciendo nada, ¿verdad? Es una tontería. El Señor les lavó los pies, quizás a Judas también, pero dijo, estáis limpios, pero uno no está limpio. Así que Jesús, aunque les lavó los pies, a Judas no le sirvió de nada, porque no aporta nada lavarse los pies uno que está sucio de todo el cuerpo, porque el lavado diario es para los que ya hemos sido limpiados por completo de nuestros pecados. Así que, hermanos, pensemos bien y arrepintámonos delante del Señor. Y la ocasión de tomar de los símbolos es una ocasión importante para hacer examen de nuestra vida. Porque ¿sabéis lo que dice la palabra de Dios para aquellos que nos hemos atrevido a veces a tomar de la mesa sin hacer autoexamen? Juicio, come y bebe para sí. Juicio, come y bebe para sí. Pero no se ha dado cuenta nadie. He tomado de los símbolos, pero no se ha dado cuenta nadie de que he tomado. Vale, pero el Señor te dice que tengas cuidado. El que toma de este pan y de esta copa sin discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, juicio, come y bebe para sí. Así que pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Eso dicho de paso. Ahora, como cristianos, cuanto más tiempo estemos sin dejar que el Señor nos limpie, porque podemos decir, sí, entiendo que es importante la limpieza espiritual, es importante esa limpieza diaria de la que tú hablas, es importante confesar los pecados delante de Dios, pero ahora mismo es que estoy en un momento en el que no me viene bien confesar este pecado. Estoy en un momento en que mis guías, mis ancianos me han dicho que esto que estoy haciendo no está bien, pero no es el momento. Yo ahora mismo no tengo ganas de cambiar de vida. Si eres del Señor, cuanto más tiempo estés sin dejar que Él te limpie de tus pecados, vas a ver cómo tu relación con Cristo se va a ir distanciando. Y otra cosa, también importante, puede ocurrir alguna consecuencia irreversible para ti mismo, para las personas que más cerca tienes y para el testimonio en el lugar donde vives. Así que cuanto más tiempo aplaces y digas, no, ahora mismo no me viene bien confesar mis pecados y ordenar mi vida y poner mi vida de cara al Señor. Ahora mismo no me viene bien. Puedes tener consecuencias para ti mismo, para los que están cerca de ti y para el testimonio. Y vas a ver cómo tu relación con Cristo cada vez se va haciendo menos estrecha y más distante. Vas siguiendo al Señor desde lejos. Por eso la palabra del Señor nos invita en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no está escrito para inconversos. El apóstol Juan le escribía a aquellos que les llamaba amados, a aquellos que les llamaba hijitos, que son creyentes. Y él les dice, hijitos, amados, y les dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y para limpiaros de toda maldad. Hace casi 3.000 años, 2.900 o por ahí, un hombre de Dios, en un momento de su vida cayó en varios pecados terribles que le afectaron a él y que le afectaron también a la familia y le afectaron al pueblo en el cual vivía, porque era un líder de ese pueblo.
Y ese hombre escribió un poema hace, como digo, casi 3000 años, que empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. He leído una parte del Salmo 51 que escribió David hace ya muchos siglos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Amén.